¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Soy Rafael Anaya y esto es Efecto Mariposa. El semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por 4 colores. Rojo. Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales. Asimismo, se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja. Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo, cantidad de personas, reducido. Amarillo. Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde. Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. La Secretaría de Salud Federal publicó este viernes el nuevo semáforo epidemiológico por COVID-19, que ubica a 19 entidades en color verde, 8 en amarillo, 5 en naranja y ninguna en color rojo. Este semáforo estará vigente del lunes 5 al domingo 18 de julio. Los 19 estados que están en verde con riesgo mínimo son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán estarán en naranja, en tanto que Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz estarán en amarillo. A través del informe técnico diario de la Secretaría de Salud, se detalló que existen 42.826 casos activos confirmados en los últimos 14 días. Hasta el momento se han registrado 233.425 fallecimientos. Para Efecto Mariposa, Andrea Anaya Hong. Bueno, ya escuchamos este corte informativo. Estamos en Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya y en esta ocasión invitamos a Ana Isabel Burguete, que es doctora en epidemiología y del Instituto Nacional de Salud Pública, para que nos hable acerca del semáforo epidemiológico, si realmente ha contribuido a llevar, a encaminar, a encauzar la marcha de la epidemia aquí en México. Hola, Ana Isabel, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Ya te extrañaba. Es Sí, un ¿verdad? gusto estar aquí nuevamente contigo y con toda tu amable audiencia. Pues gracias. Yo sé que siempre nos apoyas y por eso también te molesto y te insisto tanto porque es importante los comentarios que tú nos haces. Y pues sí, nos gustaría que nos platicaras acerca de este tema, de qué opinas, en primera del semáforo epidemiológico que desde que se creó, pues causó mucha controversia y si la gente lo iba a obedecer, si lo obedecían las autoridades, la falta de congruencia en algunos momentos, ¿no? Tanto de la población como de las autoridades, vamos a decirlo. Este, pero bueno, ha contribuido realmente a llevar, bueno, a encajonar o a meter en disciplina, vamos a decirlo así, a la gente, o no. ¿Tú cómo lo has visto? Mira, yo creo que primero recordemos, aquí en nuestro país se llama semáforo epidemiológico, pero es Ujú. un tipo de estrategia con algunas diferencias que se instauró y se ha venido utilizando a lo largo de esta pesadilla del COVID-19 en prácticamente todo el mundo, con características propias para cada lugar, para cada país.
No, aquí nosotros se llama semáforo epidemiológico, en España se llama pasos de la desescalada, que finalmente es lo mismo, desescalada o reapertura, etcétera. Yo creo que la función del semáforo epidemiológico, la estrategia de llevar este semáforo epidemiológico con base a diferentes indicadores, porque eso es lo que determina, o sea, el cambio del color, que son algunos indicadores dentro de, con algunos ponderadores que aquí no los vamos a tocar, pero digamos que el indicador principal es el número de hospitalizaciones, las defunciones, el número de casos positivos por catorcenas, o sea, en 14 días, que es el periodo de tiempo que sabemos que es más o menos cuando alguien se contagia, que debe guardar por como mínimo de aislamiento, ¿sí? Más otros indicadores que, donde se engloban casos ambulatorios, recuperados, etcétera, ¿no? Pero digamos, los tres principales, pues es hospitalizaciones, casos, fallecimientos y casos positivos. La función primordial del semáforo, y que ahí es donde yo creo que es donde se han cometido errores por distintos actores, que va desde los autoridades o más que las autoridades es cómo se ha difundido la información hacia abajo, y de la población, que también es muy dada a interpretar a su conveniencia. O sea, aquí una de las cosas que me gusta de tu programa es que podemos hablar claramente de todo, ¿no? Entonces, por un lado o por otro, a veces actuamos a nuestra conveniencia. El semáforo epidemiológico va estableciendo las pautas para la reapertura de actividades, es decir, la reapertura y la reincorporación de giros comerciales para empezar a levantar la economía dañada por el COVID. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a hablar primero de la parte positiva. La parte positiva, yo creo que cuando estuvo el semáforo rojo, que además epidemiológicamente pues, estábamos en alerta epidemiológica en el país, ¿sí? El semáforo rojo lo que decía pues es cerrar y mantener solamente actividades esenciales. ¿Eso qué permitió? A las distintas instancias de salud, desde las autoridades federales, estatales, municipales, e inclusive al interior de distintos gremios, ¿no? Como gremios comerciales, las cámaras, grupos de restauranteros, los hoteleros, y al interior de oficinas de gobierno, poder desarrollar los protocolos de seguridad. Recordemos que la pandemia nos agarró, como digo yo, un poco para romper el hielo, ¿sí? Ciegos, sordos y mudos. O sea, al mundo entero, no solo a nosotros. No sabíamos qué íbamos a ver, no sabíamos escuchar indicaciones. O sea, nos parecía una locura eso, que te dijeran que no salieras de tu casa, que usaras el cubrebocas, que te lavaras las manos, que no tuvieras vida social, ¿sí? Y mudos porque rompíamos las reglas, pero nos quedábamos calladitos y venía la contagiadera, ¿no? Entonces estábamos ciegos, sordos y mudos, y al establecer el semáforo nos permitió, pues, avanzar en esa parte, generar los protocolos de prevención que ahora se tienen en la mayor parte de los trabajos. Quizás en algún momento sentimos que cambiar de color cuando estábamos viendo a nuestro alrededor que todavía había casos, o ahorita, pongamos un ejemplo, Morelos, seguimos oyendo que hay incremento de casos, o sea, que no incremento, que siguen habiendo casos positivos, etcétera. Que ¿por qué estamos en verde? Es que sí le quiero decir a tu amable audiencia que estar en verde no significa que no haya casos. Exacto. O sea, estar en verde significa que nuestros hospitales tienen capacidad para recibir aquellos casos graves y que requieran ser hospitalizados. Estar en verde significa que el número de fallecimientos, aunque lamentablemente se sigan presentando, han disminuido.
Ujú. Estar en verde significa que aunque sigan habiendo casos positivos, no hay picos, no hay estos picos de incremento acelerado, que o estamos estables o se va disminuyendo. ¿Esto qué permite? Reactivar la economía. Pero el estar en verde no significa que ya no haya virus. El estar en verde no significa que voy a abrir mi negocio o voy a asistir a eventos sociales como si nunca hubiera existido la pandemia. No, porque entonces, si nosotros bajamos la guardia, si nosotros dejamos de cuidarnos, entonces vamos a tener un retroceso porque vamos a condicionar a un pico de casos Ujú. y entonces sí podemos estar en problemas. Oye, entonces ahí, desde muy al principio, muy al inicio de este asunto, donde entró a escena el doctor López-Gatell, él dijo una frase y de ahí empezaron los memes, empezaron las vaciladas y empezaron las críticas, ¿no? Donde decía, voy a decirlo así, ¿no? Para la gente que no lo entendió, ¿no? O sea, o a lo mejor yo lo entiendo de otra forma. El doctor López-Gatell dijo, el semáforo epidemiológico es intrascendente, las medidas deben de continuar. Y Exacto. es lo que tú estás diciendo, y yo es lo que le he comentado a la gente, porque siempre me han dicho, mucha gente pues a mi alrededor en estos días en que no estuvimos al aire, me estuvieron cuestionando sobre que la pandemia estaba siendo mal llevada y les decía yo, es que no fíjense en eso, el semáforo epidemiológico es intrascendente, las medidas se tienen que tomar de todos modos. Y te Exacto. lo digo porque yo he visto aquí en nivel local, que mucha gente, como estamos en semáforo verde, pues ya no tiene el cubrebocas, en los colectivos van como si nada, las fiestas patronales ya se realizan como si nada estuviera pasando, la gente se reúne para hacer diferentes actividades sociales, ¿no? Y las familias también se reúnen, ¿no? Entonces, insisto, el semáforo es intrascendente, hay que seguir con las medidas, ¿o no? Exacto, mira, quizás, vamos a utilizar, utilizando la palabra, quizás la forma de la expresión Ajá, sí. pudo no haber sido la No, la más adecuada, no correcta, porque ¿no? esté mal, sino porque pudo haber sido no la más adecuada para la interpretación de la población en En general, general, que a exacto, veces cometemos el error nosotros de no ser tan claridosos al hablar con nuestra gente, ¿no? claro. Y tenemos que ser un poco más claros. Entonces yo creo Ujú. que la manera sencilla de entender es, el semáforo epidemiológico se basa en indicadores que son hospitalizados, o sea, capacidad hospitalaria, Capacidad hospitalaria. fallecimientos y número de casos positivos. Ujú. Nunca se ha dicho que hay un color del semáforo donde haya 0 hospitalizados, 0 fallecimientos y 0 casos. Eso no existe. Sino se establecieron ciertos puntos ponderales. Entonces, si tú estás por arriba o por abajo de ese punto, es el color del semáforo que te corresponde. Ujú. Entonces, obviamente, si hay menos casos hospitalizados, si hay una reducción de la mortalidad, si hay una reducción del número de casos positivos, pues la velocidad de contagio, la velocidad de transmisión del virus se ha reducido, Disminuye. pero no se ha acabado, Ujú. se ha reducido. Entonces eso permite que a nuestra población pueda reactivar ciertas actividades, sobre todo las económicas que son tan importantes. Yo aquí quiero poner, entonces, pero en ninguna parte de la semaforización, ¿sí?, que se Ujú. basa en estos indicadores, te dice que en un color ya se acabó la pandemia o en algún color hay que relajar las medidas de prevención. Todo lo contrario. Yo siempre les he dicho, y creo, no me acuerdo si fue en el programa anterior o hace 2 programas contigo, Ujú. antes de que salieras del aire, que Ujú. yo les utilicé la frase, a ver, el que estemos en amarillo, verde, eso es reactivación económica y reactivación de actividades
que sabemos que son necesarias para el desarrollo del ser humano, ¿sí? Pero sin olvidar que al abrir la puerta de nuestro domicilio, el virus nos está esperando. El virus nos está esperando y obviamente pues el virus se va a ir de la manita con aquel que no lleve las medidas de prevención. Claro. Isabel, vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Está muy interesante el tema, como lo estás comentando. Y vamos a regresar aquí a Efecto Mariposa con el tema de si el semáforo epidemiológico ha llevado realmente la marcha de la pandemia aquí en México. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa con la doctora Ana Isabel Burguete, que trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública y es parte del comité de, recuérdame. Comité Municipal de Contingencia COVID-19 en la ciudad de Cuernavaca. En la ciudad de Cuernavaca, muy bien. Pues estábamos hablando del semáforo y de si realmente ha llevado la marcha de la epidemia. Mira, yo creo que definitivamente sí ha sido una herramienta positiva. Sé que se han cometido errores, vuelvo a decir lo mismo. Esto y a todos los niveles, ¿no? A veces nos es muy difícil, a pesar de tener la evidencia delante de nuestros ojos, pues aterrizar ciertas ideas. Y estoy hablando a todos los niveles, estoy hablando de población en general, sean autoridades o no autoridades, dueños de negocios o no dueños de negocios, nuestros jóvenes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí ha sido una herramienta útil para determinar directrices a seguir, ¿sí? Protocolos a seguir en los diferentes giros. Yo puedo hablar sabemos que Cuernavaca, uno de sus giros más importantes y que es parte del potencial económico de Cuernavaca, pues son los giros restauranteros, hoteleros, etcétera. Y ahora yo con gran agrado veo que al negocio que vayas tú de alimentos en Cuernavaca, todos siguen las medidas. O sea, todos, o sea, estás hablando inclusive, o sea, desde la taquería más pequeña hasta el restaurante más elegante, todos siguen las medidas de cubrebocas obligatorio, que solo te lo quites para comer, si te vas a levantar al baño o algo te lo tienes que poner, el gel a la entrada, toma de temperatura, o sea, eso es algo muy importante. Entonces, y de eso se trataba, ¿no? Ajá, de eso se trataba. ¿Sí? Y de eso se trata ahorita. O sea, no porque medidas. Estoy en verde, entonces ya ni tomo temperatura, ni me lavo las manos, ni cuido el distanciamiento social, ni uso el cubrebocas. No, todo lo contrario. Yo creo que todos llegó un momento en la pandemia que sentimos esta necesidad humana voy a utilizar una palabra un poco filosófica, es decir, de recuperar nuestra libertad y nuestro libre albedrío, ¿sí? Necesitamos eso. Ok, para poder tenerlo, sí lo podemos tener ahorita, digamos, en los lugares donde hay cierto control o hay un mejor control de la pandemia, como ahorita afortunadamente está el estado de Morelos.
Pero esta libertad que recuperamos ya no es igual, porque ahora es una libertad que debe llevar encima un cubrebocas, un gel, un lavado de manos y mantener una distancia para que entonces puedas hacer estas actividades. Estoy hablando de actividades sociales. Obviamente al hacer estas actividades, pues se está reactivando las actividades comerciales de nuestras ciudades. Entonces, sí fue una buena estrategia, quizás faltó un poco de difusión y comunicar de una manera más clara qué es lo que significa. Sin embargo, estamos pues ya a año y medio de que inició un poquito más, ¿no? De que inició la pandemia en nuestro país. Y aunque creo que todos o la mayor parte de todos hemos padecido el dolor de alguien que perdió la batalla contra el COVID, conocido, cercano, compañero, colega, amigo, etcétera. Y yo siempre lo he dicho, una sola muerte, una sola pérdida humana es terriblemente lamentable y ojalá y no hubiese ocurrido. Pero aún así, y a pesar de los estragos que ha traído la pandemia a todos lados, pues yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo de mí, pero yo sí lo puedo decir con todas sus letras, México está de pie. Y México está de pie por lo que platicábamos de que a pesar de que va lento, se están aplicando las vacunas. Exacto, y entonces ahora vamos, el otro tema importante es la vacunación, pero mira, va lento también a nuestra percepción, Rafa, va lento a nuestra percepción, porque, por ejemplo, en Francia, hasta el mes pasado todavía no habían pasado del adulto mayor. Ajá, mira. ¿Sí? En España siguieron otra estrategia, que fue primero todo personal de salud independientemente de la edad, luego se brincaron a adulto mayor pero que vivieran en asilos, etcétera, y adulto mayor que fuera laboralmente activo. No fueron siguiendo otra estrategia, pero va lento nuestra percepción, va lento porque nos gusta compararnos con nuestro vecino del norte. Okay, sí, claro. Pero aún así nuestro vecino del norte tampoco ha logrado la cobertura. O sea, en cobertura ya vamos prácticamente similar ahorita al mes de julio. Okay. Y no nos olvidemos que nuestro vecino del norte es productor. Productor. Y esto es algo muy fácil. Si yo soy productora de algo, pues primero lo doy a mi casa y luego lo distribuyo. O sea, en una situación así. Entonces, esa parte nos gusta compararnos cuando no hay veces que no puedes hacer esa comparación de peras con manzanas, como decimos en epidemiología. Entonces, no vamos lentos. Si en realidad la logística de vacunación como tal fuera, porque la de diciembre fue para probar la logística, la cadena de frío, etcétera, cuando se inició. La logística de vacunación en realidad inició en la primera quincena de febrero, como tal ya en México. Estamos hablando en julio y hoy inició la vacunación de 30 a 39 en el Distrito Federal. Sí. Entonces, en algunos lugares ha habido retraso porque no llega la vacuna, etcétera, o porque llegaron pocas y se acabaron, pero en realidad ha ido avanzando y yo creo que ha ido avanzando muy bien y esto sí es una gran ventaja para poder tener, vuelvo a repetir y quiero ser muy clara, cuando yo hablo de control no significa erradicar, no significa acabar, sino controlar. Y aquí también yo quiero hacer mucho énfasis y recordarles cuál es la finalidad de las vacunas en COVID. La finalidad de las vacunas en COVID es que al vacunarnos tengamos una alta protección, pero ojo, alta protección tampoco significa total. Claro. Es una alta protección contra enfermedad grave y muerte. Para explicarlo de una manera muy sencilla, es si hablamos de una efectividad del 97%, pues todavía queda un 3% que puede enfermar gravemente y morir. Entonces, yo lo que siempre les digo cuando me preguntan es, pues como yo no sé si voy a hacer ese 3%, aún estando vacunada, pues yo me sigo cuidando, claro, como me he cuidado durante toda la pandemia.
porque no sabemos quiénes vamos a estar en ese 3%. Entonces, esa te da, pero el que te proteja de enfermedad grave y muerte no significa que ya no te puedas contagiar. O sea, sí te puedes enfermar estando vacunado. Estando vacunado. Y todavía peor, te puedes enfermar y seguramente te va a dar muy leve o asintomático, pero vas a contagiar. Entonces, con la semaforización, con las medidas de prevención, más la vacunación, pues nos están dando todas las posibilidades, pues, de regresar, entre comillas, a lo que era nuestra vida habitual, nuestra vida normal. Y aquí siempre yo les quiero poner un ejemplo cuando me dicen, no, que una reunión familiar o algo. A ver, quizás ahora ya puedas acudir. El problema no es la reunión familiar, es cómo te comportas en la reunión familiar. Quizás ahora puedas acudir, pero con tu cubrebocas, con el saludo ahora acá o acá, como quieras, o acá, como quieras, pero no besito, no abrazo. Así no los hayas visto en muchos años. Claro. ¿Sí? Lavadito de manos, llevar tu spray, y si vas a comer, pues bueno, tu vaso para ti, no prestarlo, déjame probar, tus cubiertos para ti. Cuando te pares para circular por donde está ese evento, con tu cubrebocas todo el tiempo, es usar el gel todo el tiempo. Entonces te proteges y proteges a los demás. Si nosotros rompemos estos protocolos de prevención, pues esto no va a acabar. No va a acabar y vamos a ser cómplices de los repuntes de casos, y entonces nuevamente nos vamos a ir a los colores de atrás y desafortunadamente vamos a seguir perdiendo vidas, y esta parte de que buscamos de un control que sea una enfermedad controlada, ¿sí? Como lo es la influenza. La influenza, siguen habiendo casos de influenza, pero ya nos aterra, ya no nos aterrorizamos. Eso es lo que se busca. Entonces, está en manos de todos aportar para poder tener este mejor control. Y para terminar, creo que hay algo que seguramente tú lo has oído. Me pusieron tal vacuna, yo he oído que no es la buena, que esta no la aceptan en Europa o en Estados Unidos. Simplemente recordar a la audiencia que todas las vacunas se aprobaron en distintos países, diferentes vacunas, y se llama aprobación de emergencia. Y como vaya saliendo el aval y la aprobación, depende de los sistemas regulatorios de cada país. Voy a poner el ejemplo que están muy preocupados en México sobre la vacuna CanSino, que en la Unión Europea no está avalada, en Estados Unidos no está avalada. Ocurre exactamente lo mismo con la vacuna Moderna en la Unión Europea, donde todavía el sistema regulatorio de la Comunidad Europea no ha liberado el aval. Entonces, no se consideran como protegidos o vacunados a los de Moderna. Entonces, si tú quieres ir a Europa y te vacunaste con Moderna, pues te piden que te hagas una prueba de PCR y que esta esté negativa. Lo mismo ocurre con esta vacuna. Ya hay países que empezaron a liberar el aval. La semana pasada, justamente, España liberó Sputnik y liberó CanSino. Todavía no ha liberado Moderna. La mayor parte de los países ya tiene liberada, igual que nosotros, Pfizer, AstraZeneca y Johnson, ¿no? Pero se van a ir liberando como se vaya demostrando, se vayan terminando los estudios, pero es por el sistema regulatorio. Y yo insisto, tenemos todos que vacunarnos. La mejor vacuna es la primera que llegue a tu brazo, y hay que ponérnosla. Y el cubrebocas tiene que ser parte habitual de nuestra vida, por favor. Tiene que ser parte del cuerpo, ¿no? Sí, ya. Casi un órgano más ya de nuestro organismo. Como los anteojos, ¿no? Prácticamente. Claro. Sí. Oye, entonces hay gente que se basa de las fake news y Claro. de información que circula en las redes sociales, y que dice, es que son justamente lo que acabas de decir, como se aprobaron de emergencia, por eso es que yo no me lo voy a poner, ¿no? Y gente no tan solo jóvenes. Aprobar de emergencia no significa que no estén que probadas. No, exacto, ajá, y entonces, no, pero se basan están probadas y confirmadas que funcionan. Exacto. Aprobación de emergencia es que cada país tiene su sistema regulatorio. Entonces, los sistemas regulatorios son que
yo puedo hacer un estudio acá con un medicamento, con un biofármaco, demostrar que funciona, tener todos los avales de mi país y entonces llevarlo a otro país remoto en el mundo. Y entonces ese país me dice, ok, mira, sí cuentas con todo, pero ahora voy a replicar tu estudio aquí y cuando termine yo mi replicación, entonces te doy el aval. Déjame Pero revisarlo. ya traigo un aval de mi país y de otros países. Claro. Aprobarlo de emergencia es que este tercer país dice, con lo que ustedes ya hicieron, a mí me sirve porque necesito proteger a mi población. Claro. O sea, creo que está muy claro. O sea, sí, claro. Es una absurdez el no quererse vacunar. Y también, así como dije hace rato, sé que en el mundo existe un gremio que son los antivacunas. Y perdón si me exalto un poco, pero en realidad yo el grupo antivacunas en el mundo lo definiría, ellos sí son un peligro. Ellos sí son un peligro para la humanidad completamente. Pues Ana Isabel, siempre es un gusto escucharte. ¿Con qué cerrarías esta plática? ¿Algún mensaje muy, muy corto? El mensaje a la población es las medidas de prevención, hoy por hoy siguen siendo la mejor herramienta, ¿sí? El semáforo no es para el cuidado individual, el semáforo tiene otra función, el semáforo epidemiológico, el cuidado individual está en nuestras manos, cubrebocas, lavado de manos, mantener el distanciamiento, olvídense de los saludos cálidos que antes acostumbrábamos, porque es perder este distanciamiento, pero sobre todo el uso de cubrebocas tiene que ser algo ya habitual en nuestra vida diaria y como le he dicho siempre, cuándo usar el cubrebocas y cuándo no usarlo es al momento de abrir la puerta de mi domicilio, me pongo el cubrebocas. Cuando me lo quito, al momento que entro a mi domicilio y después de lavarme las manos. Porque vengo de la calle. Me lavo las manos y entonces me quito el cubrebocas. ¿Sí? Muy bien. No bajar la guardia y vacunarse. Muy bien. Bueno, pues Ana Isabel Burguete, te agradezco mucho tus comentarios y que, pues como siempre, nos acudas al llamado de este servidor. Claro que sí. Gracias, Un gusto y un abrazo muy fuerte virtual, que es como nos podemos abrazar ahora. Muy bien, pues gracias a todos. Y esto fue Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya. En esta ocasión invitamos a Ana Isabel Burguete, doctora en epidemiología. Gracias otra vez, Ana Isabel. Mucho gusto. Nos vemos pronto. Pues esto fue Efecto Mariposa y esperamos que los comentarios que aquí se estén virtiendo pues sirvan de mucho para la población en general. Esto fue Efecto Mariposa con su servidor Rafael Anaya. Buenas noches.